¿Tú tuviste algún tipo de reto que te impedía a seguir el siguiente paso por no tener cierto apoyo de ciertas personas? Sinceramente, en este medio siento que todavía hay como que la envidia, hay gente que le molesta verte si tú estás emprendiendo algo, y me pasó igual cuando ascendí de la mera a la Radio El Sol. Entonces ahí también me empezaron a señalar, a criticar que cómo lo hizo, que seguro un contacto, que a quién habrá ido a rogarle. Yo he escuchado que colaboran el uno con el otro y que a veces ayuda, a veces los destruye. He preguntado a ciertas personas, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Cómo le hago para esto? No sabría decirte. Indirectamente enterarme de mensajes o malos comentarios hacia mi persona, hacia mi trabajo también, o sea... Hoy nos acompaña una voz que muchos ya reconocen, locutora de radio en El Sol 107.9 FM, creadora de Community Power y comunicadora con una trayectoria sólida en medios. En este episodio hablamos de cómo llegó a donde está hoy y de los miedos que tuvo que vencer para lograrlo. Karen Vargas. Gracias, Zoila, gracias. Para mí es un honor estar aquí en este espacio tan bonito, así que estoy lista para esas conversaciones sin filtro. Me encanta lo rápida lo animadora que ya siento que eres. ¿Siempre fuiste así? No siempre, fíjate. Desde niña era tímida para hablar, pero no para las fotos. Mi mamá me dice que en cada evento social que teníamos me gustaba mucho ir a meterme en las fotos. Íbamos a un matrimonio del primo, de la tía, y yo iba a posar para la foto. Pero hablar ante cámaras era tímida. Fue un proceso de transformación llegar hasta donde pues estoy hoy en día. ¿Cuál fue ese proceso? Primero el miedo, ¿no? El miedo que todos tenemos, miedo a hablar, miedo a grabarnos, miedo a trabarnos al momento de hablar. Entonces ya desde niña, cuando iba creciendo, a mí me llamaba mucho la atención la televisión. Yo cuando veía a las presentadoras de noticias, yo desde adolescente decía, ¿cómo hacen ellas para memorizarse tantas noticias? Porque el noticiero dura 1 hora. Entonces el presentador sale, da una noticia, sale, da otra. Y yo decía, ¿cómo se memorizan todas las noticias que pasan a nivel nacional? Entonces desde niña, adolescente, me fue entrando esa curiosidad. Y ya con mis primas, cuando nos llegaban a visitar a la casa, jugábamos a eso, a un programa de noticias. Entonces yo era la presentadora, mi prima era mi invitada, agarrábamos un peine como que si fuera el micrófono y así empezábamos a jugar, y desde ahí creo yo que pues ya naciendo mi gusto por la comunicación. ¿Cómo fue? Porque dices que eras tímida. Sí. ¿Cómo fue esa transformación? ¿Qué fue lo que hiciste que dijiste, oh wow, yo ya no soy tímida? Fue porque en el colegio un día la maestra me designó para dar una poesía. Era el Día de la Madre, si no me equivoco, algo así. Entonces nos dividieron por grupos y la maestra lo hizo al azar. De tal grupo, fulana de tal va a dar una poesía, de este grupo, fulanito tiene que exponer este tema y así. Entonces a mí me tocó dar la poesía. Y yo con miedo, como te digo, yo dije, no, mis compañeros se van a burlar, se van a reír, yo no voy a poder memorizarme la poesía. Hablé con la profesora así en privado, como que, profe, por favor, yo no, a mí deme otro trabajo, yo le hago otra cosa, pero no. Y entonces esa profesora me impulsó mucho, me dijo, Karen, tienes que hacerlo, si no lo haces, tú tienes baja nota, no me digas que vas a preferir perder el año escolar, sino tienes que hacerlo, es parte de y todo. Es que yo no sé, profe, siempre es la palabra, yo no sé cómo hacerlo, y si me equivoco, se van a reír, voy a salir corriendo, no. Entonces esa profesora me fue dando la confianza, que es lo primero que todos necesitamos para vencer ese miedo. Ella me fue dando la confianza, tú puedes, practica esta línea, repítela, mírate al espejo, dilo con seguridad, imagínate que ahí están tus compañeros, practica esto, y eso fue la práctica, y ya fui aprendiendo y yo repetía, sí me trababa, me olvidaba, pero lo volví a repetir hasta que me lo memoricé, y ese día de la poesía, gracias a Dios, me fue bien, por tanta práctica que tuve, lo hice bien y me gustó. Entonces de ahí en adelante dije yo, sé que si practico lo voy a lograr. Entonces es ahí el punto donde podemos lograr lo que queremos. Yo recuerdo cuando era chiquita y quería hacer una pregunta a mi profesora y alzaba la mano, mi corazón pum, 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 pum. Me imagino que ese es el miedo, ¿no? Que sientes al estar a punto de hacer una pregunta en público en frente de tus compañeros.
Cuando tú hiciste esta presentación, ¿sentías tu corazón pum, 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 pum? ¿Hiciste todo el tiempo con ese latido en tu corazón? O sea, no es de que se te fue el miedo, lo hiciste con miedo, ¿correcto? Lo hice con miedo. Y ahora, cuando hablas en público, ¿sigues teniendo ese miedo y lo manejas mejor? ¿El miedo ya se te fue? El miedo nunca se va. Y es algo que cuando converso igual con algunas amigas y me dicen lo mismo, es que tengo miedo a hablar, tengo miedo a exponer, tengo miedo a presentar mi proyecto. El miedo nunca se va. El miedo hay que transformarlo con estrategias para perder ese miedo en aquello que necesitas ejecutarlo. Pero el miedo nunca se te va a ir. Nunca, jamás. El miedo es como que si hay miedo para todo. Si estás en la calle y ves a alguien sospechoso que quizás te quiere robar, vas a sentir miedo. Si estás en una entrevista de trabajo y es tu primera vez y te vas a postular a un cargo súper elevado, vas a tener miedo a qué te van a preguntar, cómo va a ser la entrevista, qué percepción vas a tener de ti. Entonces, el miedo nunca se va. Lo único que se puede hacer es transformarlo con técnicas, prácticas y estrategias, pero el miedo siempre va a estar ahí. ¿Por qué crees que el hablar en público es uno de los miedos más altos que hay allá afuera? El 80% de personas tienen miedo al hablar en público, seguramente más que exponerse en otras cosas. ¿Por qué crees que es eso? Eso creo que pasa por cultura y sociedad, porque muchas veces nos enseñan a tener miedo. Cuando desde niños te dicen, no hables, no interrumpas, deja hablar a esa persona o primero escucha. Entonces nosotros ya como que nos están frenando. Entonces culturalmente crecemos con esa ideología de no interrumpir, de no callar, de no decir nada. Y ya cuando vamos creciendo, pues nos acostumbramos a eso y para nosotros preferimos callar y que pase lo que tenga que pasar, pero eso está mal. Si nosotros desde niños, jóvenes o adolescentes aprendemos lo que es la comunicación o enseñamos a nuestros hijos a comunicarnos, la cosa cambia. Te cuento algo que me pasó ayer. Precisamente llevé a mi hijo a su cita con el dermatólogo porque él está en un tratamiento para el acné y todo eso. Antes de que llegue el doctor, cuando íbamos en camino, mi hijo me dice, ay mamá, ojalá el doctor me aumente la dosis porque yo quiero que ya mi tratamiento mejore más rápido, porque él empezó un tratamiento con una dosis baja para ver cómo le caían las tabletas. Entonces ya venía yo a la cita con esa idea que él me dijo, ojalá el doctor me aumente la dosis. Entonces llegamos a su cita y todo, el doctor lo analizó, le preguntó y el doctor le dice, te voy a mantener la misma dosis un mes más para ver los efectos, cómo te sientas y todo eso. Ya voy a mandar la receta a la farmacia y todo. Ok, perfecto. Ok, dice mi hijo, pero se queda así porque él ya quería que le aumente la dosis. ¿Alguna pregunta? Dice el doctor. No, dice mi hijo. Entonces yo le digo, dile al doctor que te aumente la dosis porque te sientes ya preparado para tu dosis más alta. Entonces, como el doctor pues solo habla inglés y todo, entonces mi hijo le dice, sí, doctor, le hice una pregunta, ¿hay la posibilidad de que me pueda aumentar la dosis? Porque mi tratamiento yo lo llevo bien, los efectos no siento muchos efectos, yo me siento preparado para una dosis y todo. Y el doctor le dice, ¿seguro? ¿Sientes que vas a estar bien? Sí, ok, le dice el doctor, te voy a aumentar la dosis, vas a tomar 2 tabletas, ya no una, pero si no te sienta bien la tableta, le bajas la dosis, pero se la aumentó. Entonces, a lo que quiero llegar con esto, la comunicación. Si mi hijo no le hubiera dicho, el doctor se iba a quedar con su forma de que ya dijo son la misma dosis. Entonces, hay que meter la comunicación en todos los ámbitos, en cualquier circunstancia y no subestimar la comunicación. Y no tener miedo a que te digan no. No tener miedo a que te digan no. Karen, yo te recuerdo del 2018. Sí. ¿Tú te acuerdas de mí? Sí, claro. Oh, no. O sea, yo te recuerdo que tú hacías lives. Sí. O ya lives, ¿verdad? Desde tu casa. Y ahora trabajas para una de las radios más reconocidas en Washington, D.C. ¿Cómo llegaste de hacer lives de Facebook en tu casa a ahora estar en la radio? ¿Cómo fue esa trayectoria? Ok, en mi país, en Bolivia, yo trabajé principalmente en televisión porque yo estudié comunicación, mi primer paso fue a la tele. Después de la tele ya uno va conociendo colegas, experiencias, me ofrecieron un trabajo en la radio, eventualmente también estuve en radio en Bolivia, hice televisión y radio. Cuando llegué acá, mi primer trabajo fue en limpieza, como todas las personas en limpieza. Después mi segundo trabajo fue en un restaurante. Uh-huh.
Y ahí conocí personas. De ahí me invitaron a participar en un programa live en vivo. Uh-huh. Eso fue 2018. Sí, 2018. Ahí fue donde se me abrieron las puertas y donde empecé, creo yo, aquí en este país a forjar mi carrera de comunicación, tanto en redes sociales y posteriormente en radio. Porque cuando me ofrecieron esa oportunidad en hacer un programa en live, fue un cambio rotundo para mí, porque como ya estoy expuesta a las cámaras, expuesta a las redes, el público ya me empezaba a agregar en las redes sociales. Yo tenía mis redes sociales, la personal, con fotos de la familia, de mi embarazo, de mi hijo. Entonces, ya de un día para otro, mis seguidores iban creciendo, las solicitudes iban aumentando. Entonces dije, no, me voy a crear una página un poquito más privada, porque no... Y me abrí una página de Facebook. Entonces, en ese trayecto conocí a Pedro Biaggi, fui conociendo a locutores de radio del área. Y me recuerdo, ya que tu pregunta es cómo llegué a la radio, es que a raíz de ese programa live que yo hacía, me escribía un locutor del área en ese entonces y me dice, vi que haces un programa en vivo en redes, me gusta, yo te sigo, eres muy buena hablando y que no sé qué. Fíjate que aquí en la radio donde yo trabajo están necesitando una locutora, no sé si te interesa. Y yo, claro, perfecto, pero siempre hay un pero para todo. Yo ya tenía mi viaje programado a Bolivia. Uh-huh. Yo ya me iba a ir. Entonces le dije, me encantaría, pero tengo que volver a mi país. ¿Será que cuando vuelva va a haber esa? No sé, me dice él, obviamente ahorita están necesitando, pero bueno. Entonces ahí me sentí como que entre la espada y la pared, pero tenía que irme, sí o sí tenía que irme. Así que se puede decir que ahí abandoné mis sueños aquí en Estados Unidos de trabajar en una radio latina y todo, porque tenía que irme. Me fui, pasaron como 6, 7 meses, ya cuando volví otra vez toqué la puerta donde ese amigo, ¿te acuerdas de esto? ¿Será que hay la oportunidad? Y me dice, justo, en ese entonces contrataron a alguien, pero justo en este tiempo esa persona se tiene que ir, así que hay una posibilidad de entrevista. Entonces, fue así que llegué a esa radio, se llama la radio La Mera Mera. Entonces tuve la entrevista. Me entrevistaron y respecto a lo que tú decías que siempre hay el miedo. Yo tenía miedo en esa entrevista porque era una radio regional mexicana. Es una radio que solo toca regional mexicano. Y en la entrevista me preguntó la persona que me entrevistó, ¿conoces la música regional mexicana? Porque aquí solo tocamos eso. Me dice, aquí no ponemos bachata, no ponemos cumbia, solo regional mexicana. Y yo no conocía. O sea, en Bolivia yo solo... que Vicente Fernández, que Luis Miguel, de música mexicana es lo que conocemos, los grandes de la música. Yo era con miedo y yo dije la verdad, fui sincera, le dije, sinceramente no conozco al 100%. ¿Qué artistas conoces? ¿Qué bandas conoces? ¿Qué géneros conoces? Me empezaron a preguntar. Y yo pues Luis Miguel, Alejandro Fernández, Vicente Fernández, así como que los máximos. No conozco al 100%, pero lo aprendo. Lo puedo aprender. Y ahí me hicieron unas pruebas, ok, graba esto, vamos a escuchar tu voz al aire y todo, y me contrataron. Y ahí trabajé por 5 años en La Mera Mera. Oh, wow. Sí. Eso es bastante tiempo. Durante esa etapa de haciéndote reconocida y que personas te reconozcan, ¿no? Yo he escuchado de muchas personas en el área que colaboran el uno con el otro y que a veces ayuda, a veces los destruye, tiene un impacto tu comunidad. ¿Tú tuviste algún tipo de reto que te impedía a seguir el siguiente paso por no tener cierto apoyo de ciertas personas que eran ya conocidas en estos medios? Sinceramente, en este medio de la comunicación y redes sociales, ya sea tanto radio, televisión o medios digitales, yo siento que no existe el apoyo que debería, ya sea entre colegas. Siento que todavía hay como que la envidia, como que hay gente que le molesta verte si tú estás emprendiendo algo, hay gente que le molesta ver si tú estás subiendo de seguidores, si tú estás apareciendo más en las redes sociales, no hay el apoyo. Y siento que sí, tal vez me pasó en alguna oportunidad que he preguntado a ciertas personas, ¿me puedes ayudar en esto? ¿Cómo le hago para esto? Y la respuesta es solo, ay, no sé, tal vez fulana de tal te puede ayudar, o no sé, no sabría decirte. Es que cada persona, o sea, siempre hay una respuesta de que no sé.
me ha tocado eso, me ha tocado indirectamente enterarme de mensajes o malos comentarios hacia mi persona, hacia mi trabajo también. O sea, me ha tocado escuchar a personas que dicen que yo los quiero sabotear o que yo cosas así. Entonces el apoyo aquí en el DMV creo que no existe. ¿Por qué crees que es eso? Porque no eres la única. Lo he escuchado de varias personas, ¿no? Que no se sienten apoyados o que hacen comentarios que fuera todo más fácil si todos colaboramos con el uno con el otro. Uh-huh. ¿Por qué piensas que es porque te ven como una amenaza? Pienso que es por la inseguridad de cada persona. Cada persona... Por ejemplo, yo te puedo decir, si tú crees que yo me creo más o soy una creída o que yo aparento cosas, si tú tienes ese pensamiento es porque tú estás insegura de ti, tú te estás sintiendo inferior. Entonces yo creo que eso pasa, que las personas sienten alguna inseguridad y es por eso que están buscando lo malo o criticando a uno, criticando esto, porque las personas están inseguras. Y me pasó igual cuando ascendí de la mera a la Radio El Sol, y lo digo ascender porque era un reto para mí. Yo cuando estaba en la mera, yo siempre les decía a mis colegas y todo, yo quiero ir a esa Radio El Sol, yo quiero algún día, porque en los medios de radio siempre miramos los ratings, ¿no? Siempre, en las reuniones y todo. Entonces, cuando yo estaba en la mera, mirábamos rating así y El Sol siempre tenía más rating y siempre. Entonces yo decía, yo quiero ir a esa radio y hasta en broma se lo decía a mis colegas, el día que me despidan yo me voy a ir a esa radio a tocar puertas y así, yo siempre lo decía. Es algo que tanto yo lo deseé y lo pude lograr. Entonces, el día que yo ascendí a esa radio fue un logro personal para mí porque era algo que yo lo quería lograr. Entonces ahí también me empezaron a señalar, a criticar que cómo lo hizo, que seguro un contacto, que un favoritismo, que a quién habrá ido a rogarle o cosas así, porque personas que me conocían también habían tocado esa puerta, se habían entrevistado en esa radio y no lograron entrar ahí. Pero cuando yo lo hice, en vez de recibir un felicidades, siempre están las críticas. ¿Cómo lo hiciste? ¿Con quién hablaste? ¿Qué tuviste que hacer? O cosas así. Entonces, ¿qué te puedo decir? Todo ese tema de envidias, críticas, para mí es inseguridad de las personas. Ya es problema de cada quien. Estoy totalmente de acuerdo. Sí. Te despidieron de la radio y, yo digo, lo trajiste todo. ¿Cómo entraste en El Sol? No me despidieron de la mera. Gracias a Dios no he tenido ningún despido en toda mi trayectoria de trabajo, tanto aquí como en mi país. Salí por la puerta grande y me tocó decirlo también en su momento en las redes sociales porque mis seguidores me preguntaban, Karen, ya no te escucho en la mera, ¿qué pasó? ¿Dónde estás? Y yo lo expliqué en mis redes sociales. Lo que pasó fue que una compañera renunció en la mera, como hacíamos un show juntas, en la mañana estábamos en el morning show. Entonces quería moverme a mi horario, quería moverme como que en la tarde, tener un show sola, pero en la tarde. Entonces yo tenía otro trabajo, un contrato ya en la tarde, haciendo trabajos digitales. Uh-huh. Y yo no podía dejar ese trabajo por la radio. Entonces traté de negociar. Yo le dije, si me compensan aquí lo que estoy ganando en la tarde allá y así. Y me dijeron, podemos hacer eso tal vez más adelante, pero por lo pronto, mira que esto y lo otro. Entonces, monetariamente, sinceramente, no me convenía a mí quedarme en la mera en ese entonces. Entonces, tomé la decisión de renunciar. Y lo hice sin tener nada seguro. Ya ves que mucha gente renuncia cuando ya tienes algo debajo de la mesa, algo que ya está viniendo por ahí, otro trabajo, pero yo no tenía nada seguro. Pero ya tenía que tomar una decisión. Entonces, yo dije... tomé la decisión de renunciar y dije, me va a tocar puertas de aquí en adelante y cuando se me abra una oportunidad, pues la voy a tener. Así que estuve sin trabajar sinceramente, como 6 meses. Sinceramente estuve sin trabajar 6 meses. Renuncié de la mera. Yo dije, me voy a tomar unos días de vacaciones. Me fui a mi país, me fui de vacaciones a Bolivia. Justo en ese tiempo abrieron una convocatoria en El Sol. Cada que necesitan un personal en El Sol, ellos lo hacen públicamente. Ponen en sus redes sociales, estamos necesitando personal para tal cosa, tal horario, y aplica aquí. Entonces tienes que llenar una serie de formularios, tienes que enviar un demo. Es una contratación abierta, ¿no? Uh-huh. Ellos publicaron en las redes sociales que necesitaban a alguien medio tiempo. Entonces yo desde Bolivia apliqué, metí toda mi información, y esperé
Pasó un mes, no me llamaban, pasó 2 meses, no me llamaban, 3 meses, no me llamaban. Entonces yo dije, tal vez no es mi momento, no es mi oportunidad, y empecé a buscar otro tipo de trabajos. Fui preguntando aquí y allá hasta que llegó la llamada que uno tanto espera. Y me dijeron, lo primero, disculpa por la demora, no sé si han pasado 3, 4 meses que estás esperando, pero todavía necesitamos el personal. Estamos entrevistando, así que no sé si tal fecha te podemos entrevistar. Y yo, claro, con gusto. Mandé mi demo, me pidieron un demo para escuchar mi voz y todo el asunto. Así que, como te digo, estuve sin trabajar 6 meses. Me regresé de Bolivia, después de esa llamada y todo, me regresé de Bolivia. Pasaron como 6 meses, me entrevistaron y ese mismo día ya me dijeron que sí, que estoy dentro y que ya luego de papeleos y todo eso. Pasa todo como tenía que pasar. Sí. ¿Crees en la ley de atracción? Creo en la ley de atracción. No soy de las personas que hacen su mapa de sueños. Ya ves que muchas, más que todas las mujeres tienen su mapa de sueños y visualizan aquí que pegan en un recorte. No hago eso físicamente, pero sí mentalmente, si quiero algo, pues hago de todo hasta conseguirlo, o me enfoco en eso hasta por lo menos lograr parte de eso, pero ya. Sí. Yo creo que todo lo que pensamos, somos resultado de todos nuestros pensamientos. Y todo lo que pensamos lo atraemos, ya sea bueno o malo. Sinceramente lo creo, porque me ha pasado a mí. Así he traído muchas cosas, incluyendo hasta mi esposo. Quería un esposo que toque la guitarra y ahí lo tengo en casa. Es cierto. Una pregunta. Tú, solo para cerrar esta partecita del tema acerca de la poca colaboración que hay entre los personajes en este medio, ¿tuviste alguna vez alguna oportunidad de ayudar a alguien más y lo tomaste o no lo tomaste? De yo ayudar a alguien más. Así como tú buscabas una oportunidad y quizás le preguntaste a alguien que tenía más experiencia que tú en este medio, ¿cómo hago esto? Y te decían, pregúntale a alguien más. ¿Alguien ha llegado a ti y te ha dicho, Karen, ayúdame, me gustaría entrar en estos medios? O algún tipo de ayuda que tú dices, voy a pay back, ya que nadie me pagó a mí de regreso, yo sí voy a pay forward, mejor dicho, ¿o no has tenido esa oportunidad todavía? Sí, en 2 ámbitos. Me han pedido como que ayuda para ver cómo le hago para entrar a trabajar en la radio también. Y también me han pedido ayuda como que estoy poniendo este emprendimiento y Karen, ayúdame por favor, hazme un videíto y necesito que la gente sepa de mis servicios. Me han pedido ayuda en esas 2 cosas. En el tema de las redes sociales sí lo hice sin cobrar un peso, sin nada. He ido a emprendimientos a hacerles un video hablando de sus servicios o diciéndole a la persona, habla, yo te grabo, pero tú di esto y esto. Y lo hemos repetido 10, 15 veces y se logró. Y sí siento que sí ayudé de esa manera. Y en temas de cómo entrar a la radio, es una radio donde mucha gente quiere estar y cuando me piden esa ayuda yo me pongo en su lugar, yo me pongo en esos zapatos porque yo estuve ahí. En algún momento, ahora que me acuerdo, yo le escribí a algunos de mis colegas que son locutores ahora, yo le escribí en su momento, oye mira, estoy buscando trabajo, ¿será que hay un espacio ahí en tu radio? Y mis colegas me decían, pues solo atenta a las redes sociales del Sol, porque cuando hay un espacio siempre lo publican. Y esa era la respuesta. Entonces, cuando me han hecho esa pregunta, les explico, digamos, todo el proceso. Voy a ver qué puedo hacer, voy a preguntar y pues por mi lado lo que hago es comentarle a mis jefes, a mis superiores, mire, tal persona está buscando trabajo, si hay alguna oportunidad, pues me está diciendo, ¿tú la conoces? ¿Qué experiencia tiene? Y yo sé que hace esto y esto y esto. Bueno, ok, cuando tengamos una plaza disponible, nosotros lo hacemos de la misma manera para todos, es lo que dicen, ¿no? O sea, ahí publicamos la oferta, publicamos que postulen y es normal. Entonces, yo admiro y respeto mucho a la radio del Sol 107.9 porque es parte de una asociación que se llama Audacy y todo se hace de forma legal, con igualdad, con respeto. No hay, creo yo, el favoritismo o cosas por debajo de la mesa, no. Y lo digo por experiencia, porque yo pasé por ahí. Yo apliqué al igual que muchos y no puedo. Así que las personas que todavía me piden que les ayude a entrar a la radio, no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos tienen sus políticas y es un proceso.
Bueno, alguien habló muy bien de ti. Me dijo que en este ambiente, en esta industria, hay mucha envidia, muchas personas que no te colaboran, pero dijeron que Karen sí, Karen fue muy amable y me ayudó y me guió. Para que tú lo sepas, bueno, que hay esas personas. ¿Cómo fue que empezaste a dar clases ahora? De crear contenido, de cómo hablar, incluso hasta con tus manos. Cuéntame un poquito acerca de cómo eres comunicadora. ¿Qué te llevó ahora a interesarte en a enseñar a otras personas a hacer lo mismo? A hablar bien. Creo que yo me considero una persona que le gusta reinventarse. O sea, siempre me gusta hacer algo. Si no sale bien, pues ni modo, pero lo hice. Intentar esto, intentar lo otro. Lo del podcast también, hice el podcast, ahorita estamos en una pausa, pero sí, también planeo renovar, empezar una segunda temporada en su momento, cuando Dios quiera lo vamos a hacer. Y este tema de la enseñanza a través de las redes sociales es parte de algo que quise hacer también hace tiempo. Y ¿por qué lo hice? Porque veo que en nuestra área del D&B falta este tema de enseñar oratoria, comunicación, marca personal. Quizás hay personas o influencers que se dedican al marketing digital, es su tema principal, pero la oratoria siento yo que es una rama que mucha gente subestima, cuando en realidad para mí, y siempre lo voy a decir, es la base principal de todo. La oratoria es la llave maestra que te puede abrir oportunidades en diferentes ámbitos de la vida. Te doy un claro ejemplo, en un certamen de belleza, puede haber una modelo que sea excelente físicamente, 90, 60, 90, que domine la pasarela, pero a la hora de las preguntas, si la pregunta principal en el certamen de belleza, ella no tiene una buena oratoria, no sabe qué decir, se traba, se queda callada, ya perdió la corona, ¿sí o no? Sí. En los certámenes de belleza es así. Lo mismo pasa si aplicamos a un trabajo. Podemos tener todo el conocimiento del mundo, soy la mejor en mi área, tengo muchos certificados en la pared de mi oficina, pero si tengo una entrevista y no sé demostrar o explicar todo lo que sé, pierdo ese puesto de trabajo. Entonces, la oratoria creo yo que es la llave maestra en cualquier ámbito de la vida. Y eso me llevó a empezar a crear ese tipo de contenido, de subir videitos dando algunos tips, dando algunas recomendaciones. Primero lo hice por aportar valor a mis seguidores o a personas que lo necesiten. Y a raíz de eso y de ver el buen resultado y aceptación que tuve, ya nace la idea de hacer el curso, que gracias a Dios también está teniendo buenos resultados. Para los que nos están escuchando que no saben la palabra oratoria, dime un poquito todo lo que cubre, porque cubre varias diferentes cosas. La oratoria prácticamente es el arte de saber hablar. Una cosa es oratoria, otra cosa comunicación verbal, comunicación corporal. Entonces, la oratoria, el arte de saber hablar, y también implica una serie de factores, porque ahí está el lenguaje corporal. Lo que tú dices tiene que ir coordinado con tu cuerpo, con tus movimientos. Porque yo te puedo decir ahorita, ¿sabes qué? Muy lindo tu lugar, me encanta la entrevista, pero si te lo estoy diciendo así, muy lindo todo, gracias, entonces no hay esa concordancia. Entonces lo que uno dice tiene que ir alineado con lo que uno está haciendo con el cuerpo. Entonces todo eso abarca la oratoria. Ahora, basado en tu experiencia, tu observación, yo soy una persona que necesita mucho de aprender de oratoria, incluso decir la palabra. Basado en lo que me has visto, ¿qué dirías yo que mi lenguaje corporal? O sea, que está bien, está mal, puedo mejorar, ¿qué mejoraría? ¿Qué errores he hecho? Pues hasta el momento yo digo que está bien. ¿Por qué? Porque estás en un papel de entrevistadora. Entonces, una entrevistadora no puede como que... Depende del tema también. Si tú estás entrevistando o si tú enciendes tu cámara y vas a hablar de farándula, ahí necesitas mover mucho tu cuerpo. Ni saben qué pasó en el concierto de Shakira y que no sé qué. Entonces estás mostrando esa energía con tu cuerpo. En este lugar estamos en una entrevista, tú eres la entrevistadora y me estás entrevistando correctamente. Ok, quería saber que lo estaba haciendo bien. Sí. ¿Qué tan importante? ¿Por qué piensas, hablemos del lenguaje corporal, por qué piensas que el lenguaje corporal es... Yo pensé que eso era algo de las latinas, que hablábamos siempre con las manos. Eso es lo que yo estaba bajo la impresión, pero ahora tú me dices que no solamente es porque somos latinas, hablamos con la mano, es importante hablar
con las manos. Eso es lo que te refieres, ¿verdad? Cuando hablas del lenguaje corporal. Sí, mira que hay estudios que dicen que el 70% de tu mensaje impacta gracias a tu lenguaje corporal. Es decir, que no hay personas que no notan más de lo que tú dijiste. O sea, la gente no se acuerda de lo que dijiste, sino cómo los hiciste sentir. Entonces, tú puedes hablar de un tema extendido durante 30 minutos, 60 minutos, pero hay gente que lo puede tomar muy aburrido. Entonces, si tú conectas, mueves tus brazos, los haces sentir, eso se le va quedando a la gente. Entonces, como te digo, si yo te digo cosas, te voy conversando con las manos cruzadas, con las manos en el bolsillo, yo misma doy a demostrar mi inseguridad, incomodidad. Entonces, el lenguaje corporal es el 70% del mensaje que damos. Y para una persona, un empresario, vamos a decir que quiere hacer un video, pero tiene ese miedo de lo que hablamos principalmente, ¿cuáles son algunos de los tips que le dirías cómo manejar su lenguaje corporal al igual que su voz? Para un empresario. Sí. Lo primero, creo que los empresarios, desde ya, el miedo no existe para ellos. Los empresarios suelen tener mucho ego, mucho egocentrismo por lo que saben hacer, por los negocios, por la gente que ellos manejan. Entonces, el egocentrismo no siempre es bueno. Hay que bajarle un poquito. Y el miedo siempre va a estar ahí. O sea, uno por el ego puede decir, no, yo no tengo miedo, estoy acostumbrado, llevo años en esto, yo ya sé cómo manejarlo. Eso no está bien. El egocentrismo hay que bajarlo un poquito y el miedo hay que saber controlarlo. Entonces, para un empresario, creo yo que es importante la empatía. Y ahí entra, es parte de la comunicación. Mira, la comunicación, hablemos en el tema de ventas. Hay que saber cómo usar la comunicación en una transacción de ventas, porque si tú solo hablas del producto o servicio, por ejemplo, vendo casas, por ejemplo, y digo, esta casa está en venta, tiene 5 dormitorios, 3 baños, un jardín muy hermoso, 2 lavadoras, si quieres comprar esta casa, escríbeme y ya. Entonces, una persona que habla así para mí no conecta, solo está vendiendo y ya. Pero ¿qué tal si yo entro al storytelling, que más adelante si quieres podemos hablar de eso, y hablo de una historia? Si yo vendo la casa y digo, este jardín le hubiera gustado a mis hijos hace 5 años atrás que yo llegué a este país. Ya me imagino a mi hijo jugando acá con su pelota de fútbol y todo. Y miren este cuarto. Yo aquí le hubiera puesto su cama, le hubiera puesto un cuadro en este cuarto. Este sería el cuarto ideal para mi hijo. Hubiera pintado estas paredes color azul porque es su color favorito. Y así voy contando una historia, voy captando la atención de la gente y al final digo, si tú también sueñas con tener un cuarto así, una casa así, si quieres darle a tu hijo ese cuarto de sus sueños que tanto quería, escríbeme y yo te ayudo a comprar la casa de tus sueños. Ahí cambia la historia. Entonces, un empresario, ya sea que se dedique al rubro o que sea, necesita tener esa empatía para que genere la confianza y la cercanía, ya sea de sus trabajadores o de sus clientes. Entonces, el lenguaje corporal implica mucho a la hora de hablar, implica mucho a la hora de vender, implica mucho a la hora de trabajar. En todos los ámbitos, tanto la comunicación como el lenguaje corporal y el lenguaje verbal, creo yo que es fundamental. ¿Por qué piensas que el storytelling es tan importante a la hora de vender, en vez de hablar directo del producto? Fíjate que yo he estado siguiendo a muchas personas y expertos que hablan de esto. He pasado cursos también. Y todo, en resumidas líneas, es porque con el storytelling nosotros conectamos con las personas. Hoy en día las personas no quieren comprar y a nadie le gusta que le vendan. Si aparecen aquí 3 personas, mire, le vendo. Uno ese rato dice no. Pero si a través de una historia podemos conectar con las personas, eso es el storytelling. El storytelling es el arte de contar historias y es ahí donde podemos conectar. Y todas las personas que tienen un negocio, creo yo que es fundamental también que primero se enfoquen en su marca personal, porque con la marca personal podemos conectar con las personas. ¿Y qué es conectar? Es prácticamente ganarse la confianza de la persona que nos está viendo, las personas que nos están siguiendo. Hoy en día, la mayoría de las personas, según estudios, antes de comprar algo, buscan en redes sociales.
Buscan primero las referencias, las reseñas, si tal vez lo están mostrando el producto bien minuciosamente, entonces todo está en las redes sociales. Y si nosotros solo subimos a las redes sociales un video vendiendo, miren este nuevo producto acaba de salir a la venta a un precio de $20, antes que se agoten, escríbeme y te lo llevas y el beneficio de este producto es esto, no, solo estás hablando del producto. Pero si tú lo hablas como con una historia, si tú lo cuentas de una diferente manera, por ejemplo, no sé, dime algún producto que quieras vender por storytelling, o algún producto o servicio. Producto o servicio. Ahí es el servicio de hacer préstamos, ya que ese es mi principal trabajo. Ok. Mira, si yo haría esto. Préstamos hipotecarios, ¿ok? Con storytelling, haría esto. En vez de decir, yo te presto para que compres tu casa y todo, yo empezaría así por una historia de que, no sé, les cuento que una amiga mía estaba muy frustrada, llegó a una depresión tremenda porque ella estaba tan ilusionada de poder comprarse su casa, pero no le alcanzaba el dinero. Ya había vendido todo lo que tenía, ya había sacado el dinerito debajo del colchón, ya su madre le prestó cierta cantidad, pero aún así no lograba tener el monto necesario. Y la depresión le llegó duro, y a todos nos llega esa depresión en cualquier momento de la vida. Hasta que conoció a tal persona que es experto en préstamos hipotecarios. Y de esa manera, con esa ayuda profesional, con esa trayectoria de esta persona que tiene ayudando de tantas maneras, esa depresión se convirtió en alegría. Y entonces te das cuenta cómo a través de una historia ya cambia la percepción. Increíble. Entonces es muy importante. No vendan solo el producto o solo el servicio, vendan una historia. Porque a la gente no le gusta que le vendan directamente, a la gente nos gustan las historias, nos gusta conectar, nos gusta sentirnos identificados. En cualquier ámbito de la vida que nosotros queramos vender o comprar algo, hay una historia detrás. Porque para que se venda un producto o un servicio, es porque tiene que haber un problema. Y ahí está la solución. Y es lo que pasó en el tema de la pandemia. Mientras mucha gente quizás lloraba porque estaba encerrado, no podían frecuentar con las personas en la época de la pandemia, a alguien se le alumbró el foquito y creó los ¿cómo se llaman? Máscaras. Las mascarillas. Y ese alguien se hizo millonario en la época de la pandemia. Lo mismo pasó en algún video, escuché que los dueños de Uber, igual nació así, a raíz de un problema. Estaban como que en Dubái, en no sé qué, un par de amigos, y no tenían quien los lleve de un lugar a otro, y a uno se le encendió el foquito. Y si ponemos una compañía en crear ese servicio de taxi, que a través de su celular puedan transportarse, entonces, ¿por qué se les prendió el foquito? Porque estuvieron en ese problema. Entonces, para todo problema, siempre tiene que haber una solución, y ahí está la venta. Wow. Karen, tengo tantas preguntas, pero ya se nos está acabando el tiempo, ya me está diciendo el productor, ya, pero por lo menos quiero hacerte una pregunta. ¿Qué le dirías a una mujer que sabe que tiene algo valioso que compartir, pero aún no se atreve a usar su voz? Que confíe en sí mismo. Es lo primero. Si tú no confías en ti misma, nadie más lo va a hacer por ti. Tú sola tienes que confiar, tú sola tienes que halagarte, tú sola tienes que echarte flores, porque como hablábamos al principio, afuera tal vez hay envidias, tal vez hay críticas, en las redes sociales siempre hay hate. Entonces todo depende de ti. Confía en ti y lo vas a lograr. Para aquellas personas que tienen más preguntas, por ejemplo, yo tengo más preguntas acerca de cómo, por ejemplo, todos tenemos una historia que contar o que conocemos que podemos utilizarla para vender o atraer lo que estamos buscando, algún tipo de servicio o producto, como dices tú. Pero para decir una historia también tienes que aprender en cómo decirlo. Exactamente. So, para las personas que quieren saber más sobre cómo aprender, tomar tus clases, ¿dónde te pueden buscar? En mis redes sociales personales es @soykarenvargasoficial, y las redes sociales donde estoy subiendo todos estos tips de comunicación es @comunipower. Karen, muchas gracias por estar aquí y dar todos esos tips, y vamos a tener que tener una parte 2. Cuando gustes. Gracias por invitarme. Y gracias a todos por escuchar Amigas Sin Filtros. Con el frío que se acerca, si tu calefacción no está funcionando bien, AP Home Improvement te puede ayudar. Son expertos en reparación e instalación, una empresa familiar y profesional con más de 20 años de experiencia sirviendo Maryland, Virginia y Washington, D.C. Quiero agradecer a todos mis patrocinadores, en especial a AP Home Improvement.